pues si usted sí sabe. Bienvenido. Los datos de veras. Adelante, bienvenido al Averno. Javier Herrera Valles, Bienvenido. el hombre que se atrevió a mandarle a Felipe Calderón 2 cartas denunciando todas las fechorías de Genaro García Luna. En 2008 fue esto, ¿no? En 2008, en febrero de 2008 y mayo. Sí, porque ahora resulta, después del juicio a García Luna en Nueva York, resulta que nadie sabía nada y que todos están muy sorprendidos y que el del CISEN no sabía y que el secretario de Gobernación, Santiago Krill, no sabía nada. Nadie sabía nada. Que Felipe Calderón decía, ¿y cómo podía yo haber visto algo? ¿Yo cómo iba a saber si no sabía? Sí, claro. Y que no era una sola persona, sino que era todo un equipo el que estaba enterado de las estrategias de seguridad, ¿no? Entonces Todos se deslindan y dicen que no sabían, pero sí había manera de saber. Sí, Y usted sí. se fue enterando de una serie de cosas que lo llevaron a escribir esta primera carta a Felipe Calderón. ¿Qué cosas fueron las que empezó usted a detectar? Bueno, mira, primeramente en 2006 cuando toma la presidencia, si recuerdan, el día 13 de diciembre arranca el operativo, empieza el operativo Navidad Lupe Reyes, Sí. que empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. Ahí anuncian, cuando le declaran la guerra a la delincuencia organizada, cuando da el banderazo de ese operativo y mandan personal, tanto de la Policía Federal, Ejército, Sedena y demás autoridades a Michoacán. Ahí empieza el primer operativo. El segundo operativo fue en Guerrero, en enero. Ahí ya me tocó participar, ir con 200 elementos de la Policía Federal. Y bueno, lo que detecté es que se iba sin dirección, sin trabajo previo de inteligencia, de saber qué operativos se iban a hacer, sino nada más era un manejo mediático, porque un operativo pues no se puede anunciar con bombo y platillo antes, pues se anuncian los resultados, ¿no? Claro. Entonces, obviamente no hubo resultados. Posteriormente se van al operativo Tamaulipas, Nuevo León. Ahí en ese operativo de igual manera, sin dirección, nada más anunciándolos previamente. Entonces, y otra de las cosas muy importantes es que a la vigilancia de la Policía Federal se retira, la vigilancia de las carreteras la retiran. O sea, se dejan solas las carreteras, se ponen a hacer vigilancia en zona urbana y zona rural. Entonces, nada más una patrulla dejan en el destacamento para atender los accidentes o los reportes de asaltos que hay. Obviamente nos crecen los asaltos, nos aumentan el número de accidentes y las carreteras pues a merced del narcotráfico. Se cedieron. Totalmente, y la prueba está en mayo del 2007, cuando un grupo de la delincuencia organizada viajó de Sinaloa a Sonora, a Santana, Sonora, a agredir a sus enemigos de otro cartel, mataron gente de la delincuencia organizada, policías estatales, municipal, y se regresaron a Sinaloa. El gobernador Eduardo Burs le hace un reclamo muy airado al presidente y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y él, para maquillar ahora sí la situación, despide, supuestamente cesa a todos los mandos de seguridad regional, que era lo que era la Policía Federal de Caminos. Ahí es donde, para mi desgracia, me nombran titular, porque a final de cuentas pues tenía los años de antigüedad, la experiencia, el liderazgo, y pensaron que pues iba a ser manipulable para ellos. Entonces pues me entero ya parte del aspecto operativo, las deficiencias, la grave irresponsabilidad, que yo pensaba irresponsabilidad, pero era colusión, o sea, realmente ahorita ya nos queda muy clara esa parte. Posteriormente, el que metan gente proveniente del AFI, que había reparado los exámenes de control de confianza, que habían estado inmiscuidos en delitos de colusión de delincuencia organizada, homicidios de comandantes de la Agencia Federal de Investigación,
pérdidas de cocaína, entonces pues realmente ¿Se les extraviaba la cocaína? Sí, hubo en el 2003, 2004 hubo una pérdida de un cargamento, creo, Sí, de toneladas de cocaína. Pero se desaparecía parte de lo decomisado, ¿no? Ahora acuérdate que ya se documentó de fueron 20 toneladas de cocaína que decomisaron en Manzanillo y que la suplieron por harina, o sea, hicieron los paquetes y todo y la suplieron. O sea, todos esos datos, o sea, cuando ya no podían evitar el decomiso, pues la suplían, así es que de todas maneras había negocio redondo. Y bueno, la prueba está de que mismo un delincuente Barragán manifiesta que gracias a Genaro García Luna creció el narcotráfico, la presencia del cartel de Sinaloa, de tener presencia en 4 estados. Después, con ayuda de él y su gente, llegaron a tener 21 estados que controlaban. Entonces, pues obviamente el cartel de Genaro García Luna era muy poderoso porque podía moverse a todos lados con uniforme, con todos los elementos que les faculta la ley y además con gente de ellos en sus filas. Entonces, pues realmente sí estaba muy complicado. Yo creo que no dimensionamos hasta dónde estaba metido esta persona con él, pero era parte del cartel. Pero además había una serie de cosas, de actos de corrupción que usted detectó, ¿no? Compras también compras de nombramientos que no... Los nombramientos de los comandantes que repararon los exámenes de control de confianza pretendían que yo les firmara. O sea, qué incongruente. O sea, reprueban los exámenes, hay un comité de selección y evaluación. Y los llevan a 7 comandantes de región de AFI que reprueban los exámenes de control de confianza. Hay que firmar unas carta compromiso en donde pues son elementos muy necesarios, con mucha experiencia, comprobada calidad. Y aunque hayan reportado los exámenes, era un requisito indispensable. Claro. Entonces yo me niego a firmar esos cartas compromiso. Y bueno, ahí empezó mis problemas con Genaro García Luna, que fue donde me dijo Edgar Millán, dice, quien no está con Genaro García Luna está en su contra. No, le digo, espérame, o sea, yo no estoy en contra de él ni me lo eches a andar. O sea, yo estoy en contra de los procedimientos, la adquisición de patrullas, de helicópteros, de uniformes, de armamento, y yo tenía que firmar todo eso. Entonces se agarraron a su pendejo, porque pues yo era el que tenía que hacer eso. Y además que ya traíamos el antecedente de que Genaro García Luna, cuando recién se crea la PFP, que estuvo en la coordinación de inteligencia para la prevención, cuando llega el actual fiscal Alejandro Gersmanero, lo denuncia, le hace una denuncia penal por adquisiciones indebidas de varios millones de pesos. Entonces, pues realmente sí estaba muy complicado, así como para nací de noche, no nací anoche, ¿no? Pero además estaba metido en cuestiones de secuestros, García Luna. En el sexenio de Vicente Fox, ellos eran los que administraban el secuestro. O sea, realmente, si nos vamos a los antecedentes, detenían a alguna banda de secuestradores después de 3, 4 secuestros donde habían cobrado ahora sí, cantidades millonarias, y detenían a las gentes que cuidaban a las víctimas, pero no se recuperó ni un 5 de todas esas detenciones. Y cuando tenían alguna crisis, o aparecía el Romano, que lo habían, o aparecía Flores Cassés, o sea, siempre tenían algo que montar para distraer la atención y pues hacer sus fechorías. Inmiscuido en el secuestro. Yo le digo al presidente Calderón, en ese sexenio donde fue director del AFI, crece el narcomenudeo, crece la extorsión, crece el secuestro. O sea, realmente ellos eran los que hacían crecer la delincuencia. O sea,
ahora sí la institucionalizaban. Pues había antecedentes desde el sexenio de Vicente Fox. Definitivamente. Incluso sí. con los hijos de Vicente Fox, ¿no? Bueno, es que él era los principales protectores de los hijos de Marta Sagún, que fueron los principales controladores del contrabando de la fayuca. Ellos eran los que manejaban aquí en la Ciudad de México, Tepito, y por las fronteras de Sonora, de Tamaulipas, por todos lados ellos eran los que controlaban el contrabando de mercancía con el apoyo de Genaro García Luna y mucha gente, desde aduanas y todo, o sea, pues lo que lo sabía perfectamente Vicente Fox, así O sea, es que... razones para desconfiar había. Pero había bastantes. Y elementos y todo esto venía en la carta. Lo de la fayuca, de esto no, digo, porque al final de cuentas, mira, en la carta yo estaba muy limitado para escribir las cosas, abrir la boca. ¿Por qué? Porque yo tenía que documentar lo que escribía. O sea, si yo le digo lo que sé, lo que escuchaba, los testimonios que tenía de mismos elementos de la corporación y no tengo una prueba, se me revierte, decía así. Claro. Me levantaron una averiguación previa por revelación de secretos. O sea, mi denuncia la desestima Eduardo Medina Mora, pero sí me inicia una averiguación previa por revelación de secretos. O sea, no es cierto lo que dice, pero además lo está revelando. Sí. Yo les tengo un secreto. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. No se vayan. Vamos a denunciar. No. Ay. Y seguimos aquí en Chamuco TV, en el Averno, platicando ni más ni menos que con el comandante Javier Herrera Valle, que es el que le escribió la carta a Calderón denunciando todas las fechorías de Genaro García Luna. Comandante, Bueno, fueron dos cartas. fueron dos cartas, una en febrero y una en mayo, ¿no? Usted ahorita en el primer bloque habló del cártel de García Luna, pero perdón, a mí me queda la duda. ¿A cuál cártel se refería? ¿El cártel de Sinaloa o el cártel del propio García Luna que acaban de denunciar? No, el cártel que formó desde la Agencia Federal de Investigaciones. Cuando crea la Agencia Federal de Investigaciones, crea su propio cártel. García Luna. García Luna, en donde pues está toda su gente que lo acompañó también en el sexenio de Felipe Calderón, Ramón Eduardo Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosa Rosas, Patricio Patiño. Finísimas personas. Puras finísimas personas. Pero había también mujeres, ¿no? Había mujeres, Maribel Cervantes García, que fue también comisionada de la Policía Federal, fue secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México en algún tiempo. Varios que estuvieron en secretario de Seguridad Pública después en el sexenio de Peña Nieto, en Aguascalientes, en diferentes estados fueron secretarios de Seguridad Pública. O sea, su cartel ya después de que se termina con el periodo de él, pues se fue infiltrando en diferentes áreas, tanto en Fiscalía General de la República, en misma Guardia Nacional, en la Policía Federal, Guardia Nacional y en los estados, en las dependencias de seguridad pública de los estados. Y ellos fueron los que, como dijo uno de los que lo señalaron, Sus acusadores, hablan de cuando ellos empezaron a tener el apoyo en el sexenio de Vicente Fox, tenía el cartel de Sinaloa, tenía presencia en 4 estados y gracias al apoyo del cartel de Genaro subieron a la posición 21, a 21 estados, llegaron a tener poder, presencia y poder, porque al final de cuentas quien los protegía eran precisamente el cartel de Genaro García Luna, el cartel uniformado. Eso es algo que yo recuerdo en ese sexenio como eso se sabía, pues. Se decía que estaban protegiendo al cartel de Sinaloa, era algo que se ve. ¿Qué pasó con esa primera carta? Bueno, la primera carta yo se la mando de una manera muy discreta, nada más para que se enterara él. Mira, presidente, yo ahora sí de manera ingenua, yo pensaba que estaba siendo engañado, o que cuando menos no conocía toda la realidad. O dije, a lo mejor sí conoce, pero no sabe la dimensión de del personaje que tiene.
Pero resulta que no, porque en cuanto me envío yo la carta, me concluyen con el cargo, me suspenden ilegalmente el sueldo, empieza una persecución, acoso. Esa fue la respuesta. Después. Entonces, yo en mayo ya le mando otra documentada con 37 anexos, en donde cada comentario que hago lo sustento con un anexo. Ya como más institucional, ¿no? Y ya como Con una, pruebas, sí. La primera también lo pongo con anexos, pero la segunda ya le turno copia al procurador Eduardo Medina Mora para que es una denuncia penal, al secretario de la Contraloría, al secretario de la Función Pública, Derechos Humanos y a las comisiones de seguridad pública, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que pues ya es una denuncia, porque yo ya sabía que pues ahora sí ya era en serio la cosa y no iba a actuar, pero yo tenía que seguir pues haciendo los señalamientos y las denuncias correspondientes. Era mi obligación en primera, moralmente. Como policía con 31 años de servicio yo no podía prestarme a esa situación. Y lo más importante, la legal, era mi obligación, el denunciar estos hechos, hacer del conocimiento del superior jerárquico. El superior jerárquico de un secretario es el presidente. Claro. O sea, seguí todos los conductos. No me hizo caso el presidente, a la Procuraduría General de la República. No me hizo caso, pues a los medios, porque si no me iban a matar, me iban a desaparecer estas Es lo gentes. que le iba a preguntar. Después de ver las respuestas a la primera carta, ¿qué fue lo que usted pensó? O sea, porque no pudo haber sido, bueno, pues ya mejor ni le muevo, porque se ve que no. Pero ¿cuál fue esta reflexión ahorita? Un poco No, precisamente es me una fui a los cuestión medios. ética, ¿no? Claro, Pues sí. me fui a los medios para hacer un señalamiento público. Sí, pero lo O sea, y a dar a conocer esa carta que le mandé al presidente, entonces ya la di a conocer a los medios. Ahí fue donde me levantan la averiguación previa por revelación de secretos. Y lo agarraron, lo metieron a la cárcel, lo torturaron, Así es. lo golpearon y lo tuvieron 4 años en la cárcel. 4 años. Como premio por, si se acuerdan, Por honesto. Por honesto, exactamente. Y él Por ser privilegiaba. un policía que denunciaba criminales. Así es. No, Pero, además pues, era eran del mismo bando. No sabía que era Iba el mismo, que era justo- perteneciente al cartel de Justamente General. iba a una entrevista con Denis Televisa, Merker con Denis Merker. para hablar sobre esto y ahí es donde lo detienen. Sí, yo había tenido una entrevista como un mes y medio antes con Denis Merker. Entonces, en punto de partida, me dijo, ¿sabe qué, comandante? Yo le voy a tener derecho de réplica, Genaro García Luna, y lo estoy invitando adelante. Dice, no va a venir Facundo Rosas. No, pues ni las manitas metió, porque pues a final de cuentas no pudo debatir ni rebatir los señalamientos que yo estaba haciendo porque no tenía lógica. Y además, por ejemplo, que detuvieron unos compañeros en Tampico. Y los amarraron, los presentaron a los medios uniformados, hasta 2 secretarias iban ahí, una secretaria que tenía a sus hijos en la guardería, se los trajeron a México, los presentaron uniformados como delincuentes, todos salieron a final de cuentas, pero lo que quería es desprestigiar a la Policía Federal de Caminos. Entonces, ¿por qué los hicieron? Es que había una orden de presentación, pero ¿era una orden para los medios o para la Procuraduría? No, entonces, ¿por qué los presentó? No, pues es que los medios querían, los medios todo querían, ¿no? Entonces, realmente eran muchas las cosas que pues, irregulares, ¿no? de esta persona. Entonces iba el programa de Denis Merker para esto. Entonces, te digo, ya fueron varias cosas, quedaron muy mal. Y en la segunda, pues ya acababan de detener a Víctor Gerardo Garay Cadena, otro miembro del cartel de Genaro García Luna, que era comisionado. Cuando se acuerdan lo del desierto de los leones, que se perdió hasta un perrito ahí, claro. Estuvieron 3 días con las invitadas, unas colombianas que la robaron, las tuvieron ahí de fiesta en grande y estuvieron extorsionando al Poveda, al conejo, que también declaró en contra de él. Lo que son las cosas, ¿no? En ese tiempo lo querían matar y él fue al final de cuentas parte de los que declaró en contra de ellos. Entonces, pues ya era muy riesgoso para ellos, porque pues, yo había mencionado a Víctor Gerardo Garay Cadena como de las gentes que estaban involucrados en actividades ilícitas. Entonces,
pues era muy riesgoso para ellos. Me detuvieron a escasas cuadras de llegar a Televisa, me golpearon, me fracturaron una costilla. Pero lo más interesante es que mandó filmar, fíjate, Genaro García Luna, la detención, o sea, para ver, o sea, gozar la detención que hicieron y la manera que como me estuvieron golpeando, o sea, tener la evidencia que a final de cuentas me sirvió, porque después a los años me llegó por gente de adentro, precisamente como me llegó mucha información. Entonces, se decía que eran 2 personas las que me habían detenido, el Ministerio Público así la manejó, resulta que eran como 20 personas entre uniformados y civiles los que me detuvieron y me golpearon. Civiles armados, ¿no? Sí, o sea, realmente, eran policías, eran policías vestidos de civil, exacto. Entonces, sin orden. No, a mí no me mostraron ninguna orden. Y ahí se ve quiero que me muestren la orden, muéstrame la orden que tienes. Entonces, ¿es de presentación o es de aprehensión? Si es de presentación, bueno, pues yo voy. Pero si es de aprehensión, bueno, pues aquí está, ponme las esposas. Pero me pusieron una madriza, fue lo único que me pusieron. Una pregunta, en el juicio de Brooklyn ya declararon culpable a Genaro García Luna. Por unanimidad de 5 cargos. 5 cargos. Todos los cargos. Y es curioso porque hay una campaña para decir que no, que la gente que declaró eran todos testigos protegidos, que iban a sacar alguna ventaja. Delincuentes. Es decir, esto no es así. No. Mira, esta confusión lo hicieron los medios de comunicación, definitivamente. O sea, delincuentes, o sea, ellos piensan que los delincuentes que utilizaban aquí para declarar en contra de servidores públicos es lo mismo que hacen allá. Allá, en primera, declaran bajo juramento. Les va peor si declaran con falsedad, si mienten. En segunda, uno de ellos ya había cumplido su condena, así es que ya era igual si declaraba o no declaraba. Él ya no tenía cuentas con la justicia. Otra. Son 3 declaraciones de 3 miembros de la delincuencia organizada que en un momento fueron socios y estaban peleados, se querían matar. Que dice Harold Poveda, es que el rey me quería matar, sí, pero pues estamos en guerra, pero te voy a regalar un CD para que veas que ya no, o sea, bromeando entre ellos. El otro se uniformó para detener al rey, o se uniformó de AFI para detener al rey, entonces era una de traiciones ahí, pero además no se podían haber puesto de acuerdo esos 3, porque cada quien estaba por diferente parte y ahí no los ponen en Estados Unidos a que se pongan de acuerdo, vamos a decir esto y no vamos a poner de acuerdo. No. Pero además había testimonios de exagentes de la DEA, del FBI, policías mexicanos que vieron a Genaro García Luna con de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces había muchísimos elementos, fechas, lugares, o sea, el testimonio. Yo te di $2 millones tal fecha, te di $3 millones. ¿Qué hizo? Fue para levantarse y decir, no es cierto, no me diste, defender, ¿no?, su posición. Manda a la señora para que justifique su riqueza. La señora también fue policía, mucho conmigo, pero no sé si le ayudó o a final de cuentas lo perjudicó, porque toda su fortuna viene de tandas y de rifas. Pues vamos a organizar. ¿Sabía o no sabía? Definitivamente sabía. Bueno.